Bien. Allá por septiembre del 2012, cuando hicimos la denuncia contra el cura Justo Vilarrás en la revista Análisis, después de la charla que tuviéramos con el Procurador General del Poder Judicial, el doctor Jorge García, a quien yo nunca había conocido, nunca había hablado con él, el primer fiscal con el cual uno se sentó para hablar del tema fue el doctor Ramírez Montrul, que está aquí con nosotros. Y después Álvaro Pierola apareció en la escena como abogado querellante junto a Marcelo Baridón y a posteriori se sumó a trabajar como fiscal. Buenas noches a ambos. Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Francisco, yo primero quería preguntarte, ¿qué sensaciones tuviste aquella primera vez que estuviste con la primera víctima del caso Vilarrás? Bueno, primero de sorpresa por lo que relataba. La verdad que eran hechos muy graves, muy conmocionantes. Y bueno, llevó mucho tiempo, recuerdo que fue muy dificultoso para el denunciante para expresar detalles de lo padecido. Y bueno, duraron 2 o 3 horas las denuncias. Después de eso, la sensación de que por lo menos sirvió haber podido hablarlo a la cuestión con detalles que no lo habían hecho hasta ese entonces en ningún momento, ni inclusive ni con sus familiares más cercanos. Una especie de alivio de poder contar lo que habían padecido. Uh-huh. En el caso tuyo, Álvaro, vos junto con Baridón te sumaste a ser el abogado querellante de Maxi Larza, ¿no? ¿Y a vos qué te pasó? Y bueno, un poco en la misma línea de lo que dice Juan Francisco, eran relatos que eran verdaderamente estremecedores porque estaban, a ver, tantos años después, contándonos o pudiendo poner en palabras el caso que nosotros representábamos en ese momento, tenía que ver con un chico que ya no estaba en la Argentina, que estaba en Chile y que por primera vez había podido hablar luego de haber investigado de alguna manera, haberse enterado de la noticia periodística que había trascendido, ¿no? Y de repente se encontró en situación de estar denunciando a quien había sido el responsable de su educación, había sido un sacerdote muy importante, digamos, en lo que era la realidad de su propia familia, porque Vilarrás justamente se había tomado el trabajo, ¿no?, de insertarse en la familia de él y de alguna manera, bueno, presentarse como una persona que iba a estar conduciendo de alguna manera o apuntalando los valores de un chico que tenía 12 años, que ingresaba al seminario y que tenía todas las expectativas, digamos, bueno, de desarrollar su carrera de sacerdote, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y recibe este trato, digamos, que recibió finalmente en el seminario, digo concretamente, haber sido víctima de estos tan aberrantes abusos, ¿no? ¿Cuánto analizaron, Francisco, el tema de que no era solamente ir a ras, digamos, ¿no? Lo que tenían que ver, digamos. Uno sabía de que se estaba metiendo con la cúpula de la iglesia de Paraná. ¿Cuánto analizaron eso a la hora de arrancar en la causa? Y bueno, nosotros cuando arrancamos teníamos, salvo por uno de los denunciantes, que después se sumó otro más, no teníamos conocimiento bien de lo que había pasado o qué intervención había tenido las autoridades de la iglesia en ese momento. Eh, Después cuando fuimos avanzando en la investigación y fuimos recabando datos y tuvimos cabal conocimiento de que había habido un sumario diocesano, bueno, empezamos a ver la participación de cada uno de ellos en este tema. Y bueno, fuimos solicitando información a las autoridades que estaban en ese momento en el arzobispado, dieron información, algunas otras hubo que reiterarlas porque ponían condiciones para brindarla, Pero etcétera. yo recuerdo, Francisco, de que por allí hubo algunos llamados de la cúpula de la iglesia a nivel nacional. No sé si mal no recuerdo, si no recibió un llamado a la doctora Goyeneche, si mal no recuerdo. Pero hubo algunos, digamos, como alguna preocupación, digamos, que
obviamente respondieron con cortesía, digamos, decir, bueno, estamos trabajando, cada cosa en su lugar, digamos, ¿no? Sí, la verdad ese llamado no recuerdo, pero sí, bueno, como que, digamos, de brindar información sometido a alguna condición, de no decir alguna identidad de algunas personas o integrantes del seminario o cosas así, pero bueno, tuvimos, como dije, información concreta de la participación de las autoridades cuando se incorporó las testimoniales de las víctimas que expresaron que pusieron en conocimiento de las autoridades en el año 1924 puntualmente de uno de los abusos. Y bueno, después que ese sumario se sustanció y terminó con una sanción del año 1997 y que nunca se le informó a las víctimas denunciantes de ese sumario de la sanción impuesta a Hilarrás. Sigo, Álvaro, en tu rol de abogado junto con Baridón. ¿Qué era lo más difícil a entender de ustedes, digamos, desde ese lugar, en esa etapa inicial, ¿no?, de investigación? Y nosotros recordemos que la primera defensa de Hilarrás fue siempre el tema de la prescripción, digamos, ¿no? O sea, decir que el tiempo pasó y que por esa razón no se podía ni siquiera investigar la causa. Fue una cuestión reactiva, o sea, había una denuncia, un requerimiento de la Fiscalía de que se investigue y automáticamente la defensa de Hilarrás decía de que esto no podía pasar por el paso del tiempo. No porque no había una responsabilidad en los hechos, digamos, no era yo no fui, sino era el tiempo pasó, no se puede investigar. Y nosotros sabíamos que esa iba a ser, entre comillas, digo, una batalla muy importante, porque bueno, obviamente había pasado un tiempo que excedía aquel que, en principio, en una lectura rápida, digamos, del Código Penal, uno diría, bueno, está prescripto. Siempre se planteó, obviamente, que acá había derechos que estaban por sobre derechos constitucionales y derechos, digamos, que están amparados en tratados internacionales de derechos humanos, que iban por sobre la cuestión de la prescripción. Y bueno, esa fue la línea, de hecho, en la que las distintas instancias de la justicia de la provincia de Entre Ríos la fueron entendiendo y fueron ratificando la posibilidad de investigar y, de hecho, hasta esta semana de juzgarlo y sentenciarlo, digamos, al señor Hilarrás. Siempre supimos que esa iba a ser una tarea muy difícil. Y también, en la línea de lo que decía recién Juan Francisco y en lo que vos le preguntabas, lo que significó el hecho de que Hilarrás era un sacerdote de la Iglesia Católica y que había también, había habido en los hechos, toda una trama, digamos, de ocultamiento que nosotros nos parecía que iba de alguna manera a complicar la investigación, ¿no? Y en algún punto eso sucedió, pero bueno, no pudimos avanzar y llegar a esta instancia definitiva que fue el juicio oral y público, ¿no? Francisco, cuando alguna vez en los comienzos hicimos un borrador junto con las víctimas, con los sacerdotes que siguieron este proceso, y el número era alto, o sea, había cerca de 50 víctimas. Fueron 7 los denunciantes. En estos 6 años, ¿hubo familiares o víctimas que se acercaron a hablar con ustedes, digamos, ver de qué se trataba esto y finalmente optaron por no denunciar? No familiares, pero sí en el proceso de la investigación y casi todos, a través de los mismos denunciantes, tomábamos conocimiento de personas que habían sido víctimas de los hechos y lo tenían justamente como autor de estos hechos a Hilarrás y que no se decidían a realizar denuncia. La octava víctima fue testigo en este juicio y también en este juicio surgió en el marco de la declaración de una psicóloga que estaba atendiendo a un paciente que también era víctima y que no había comparecido a realizar la denuncia y no estaba en sus planes por el momento. Y también otras personas que también exseminaristas que habían padecido esta situación y unas que surgían de las declaraciones testimoniales de las otras víctimas o del otro seminarista que lo veían en situaciones abusivas y otros que no en esa situación, pero que tenían conocimiento seminaristas de que habían padecido estos abusos y que no lo denunciaron. Una última para los dos.
¿son conscientes de que en la historia del Poder Judicial habrá un antes y un después de la causa Larraz? A mí personalmente me parece que ha sido muy importante esta sentencia por lo que significó, digamos, todo este trayecto de la causa, una causa difícil de llevar. Y fundamentalmente yo lo que más rescato, no sé si en esos términos, pero a mí me parece que todo el padecimiento de los chicos, de las víctimas durante todo este tiempo bueno, que estuvieron con esa lucha, ¿no? Una lucha interna primero de ellos y además esto de poder, bueno, dar ese paso de poder denunciarlo, de poder decirlo y bueno, chicos que recordemos fueron obligados a guardar secreto en su momento de aquello que habían denunciado, los que lo denunciaron y los que no lo pudieron hacer. Lo hicieron en la fiscalía y bueno, y también siempre sobre ellos existió un manto de duda de que lo que estaban diciendo, bueno, no era tan así, algunos creyeron que ellos mentían, y me parece que el efecto principal, digamos, de esta sentencia es devolverles, digamos, o darle valor a su palabra, y me parece que eso es lo fundamental, porque bueno, en toda la prueba que se pudo producir quedó muy claro que estos hechos existieron y que el autor fue Larraz, ¿no? Francisco. Sí, y también estrictamente lo que concierne al Poder Judicial, también bueno, el cambio de paradigma en cuanto a la jurisprudencia, la investigación de este tipo de hechos, esa barrera que teníamos que romper y que se rompió y que ahora todo el Poder Judicial lo vea esta situación con otros ojos. Lo que implicó puntualmente este caso de que modificó el Código Penal estrictamente por el contacto de legisladores con las víctimas que llevó a computar el plazo de la prescripción distinto en estos hechos. Bueno, todas esas situaciones que, bueno, la cantidad de víctimas que fuera la Iglesia Católica, todas estas situaciones bueno, que le dieron la trascendencia que hoy tiene a este caso. Gracias a ambos por lo que hicieron y por las víctimas. Nos